Hola, estimados alumnos, les saluda la profesora Sheila Barreto. Estoy muy contenta de poder acompañarlos en esta semana 8, donde vamos a evaluar una novela llamada Las cuitas del joven Werther, que está dentro del marco del romanticismo europeo. Seguramente en colegio en alguna oportunidad has llevado este tema del romanticismo, o de repente en la actualidad, ¿qué entiendes tú por una persona romántica? Yo sé que cuando alguien te dice, a ver, ¿qué es una persona romántica? Nos imaginamos a una persona con una pasión amorosa intensa o de repente con sentimientos desbordantes, o nos imaginamos a una persona frente al mar, inspirándose en la naturaleza, para poder crear, ¿no? Para poder crear poemas, por ejemplo, hablando siempre del amor, etcétera. Bueno, sí, esto en cierta medida es cierto, pero eso es una concepción más actual. En sus orígenes, el romanticismo surgió como muchos movimientos artísticos, culturales, en oposición a un movimiento que lo precede. En este caso, el romanticismo surgió como un movimiento revolucionario que buscó ir en contra de las normas, de los preceptos y de los dogmas que promovía pues el movimiento neoclásico, ¿sí? Seguramente recordarás que el neoclasicismo, en su intención de retomar los valores clásicos, promovía una cultura de la norma, ¿no? Tanto en la vida social, en la vida personal, como también en el aspecto artístico. Los neoclásicos decían que toda obra literaria tenía que ser normada, es decir, tenía que crearse bajo ciertos preceptos, tenían que tener una intención moralizante, es decir, las obras debían dejar un mensaje positivo, formador para la sociedad. Algo que no le agradaba mucho a los románticos porque de alguna manera, si bien es cierto, las reglas, las normas sirven para formar, también es cierto que estas reglas y estas normas limitan la naturaleza del ser humano, así como también para el artista. Imagínate que tú quieras crear libremente, pero no puedes, porque tienes que moldear tu obra en base a reglas o a preceptos que te imponen los cánones literarios de la época. Entonces, esto era normal, era ley en pleno siglo XVIII a inicios, motivados por el racionalismo, por eh, por la Ilustración, el siglo de las luces, donde la razón prevalecía por encima de los sentimientos y las emociones. El romanticismo surge en oposición a ello. No solamente a darle más sentido a los sentimientos, que eso de por sí es una importante característica, sino también como un espíritu rebelde frente a toda forma de regla o convención social. ¿Mm? Bien, pero nos vamos a dar cuenta, perdón, que en el desarrollo de la literatura y el arte casi siempre se toma en cuenta los modelos clásicos, ya sea para ir en contra del clasicismo, de los valores del clasicismo, o ya sea para estar a favor de este, para retomar sus valores. Es así que, por ejemplo, en la Edad Antigua, los clásicos tenían una mirada antropocéntrica, es decir, ponían al hombre como centro de todo. Pero ya en la Edad Media, esa mirada cambia y pone a Dios como centro de todo, una mirada teocéntrica. De una forma cuestiona esta mirada clásica, ¿no? Ya en la Edad Moderna, el Renacimiento, es renacer, retoma los valores clásicos. Y uno de esos valores, por ejemplo, es la sobriedad, ¿no? El estilo sobrio, equilibrado que promovían los autores de la antigüedad. Pero más adelante, en el siglo XVII, el movimiento barroco más bien eh, cuestiona esos valores clásicos, como por ejemplo la sobriedad, ¿no? En el barroco vamos a ver que hay una
hay una búsqueda de un estilo recargado más bien. No rompen este equilibrio y optan por un estilo más recargado, más complejo. Y en oposición a esta exageración, a esta ruptura de lo equilibrado y también a la ruptura de reglas clásicas, aparece el neoclasicismo. Su nombre lo dice literalmente, ¿no? Nuevamente clasicismo. Neoclasicismo va a retomar los valores clásicos, preceptos, reglas, en todo sentido. Seguramente recordarás la novela El sí de las niñas. Eso es una obra neoclásica que tiene reglas, es una obra teatral y cumple con los patrones de una obra teatral. Deja mensajes constantemente moralizantes. Esa es una obra neoclásica, apegada a las reglas, ¿sí? Y justamente es así donde surge el romanticismo, en oposición a toda forma de regla, porque, ya te dije, limita la naturaleza del ser humano, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿cuáles son los objetivos específicos de esta sesión? Definir el romanticismo en Europa a partir de sus características principales. Estas características en sí las vamos a asociar con la novela, que es lo que más nos importa, Las cuitas del joven Werther. Vamos a analizar sus principales características. Y, por supuesto, vamos a leer algunos fragmentos y analizarlos. Bien, ¿cuál es el contexto histórico, social del romanticismo? El romanticismo surge en las últimas décadas del siglo XVIII. Estamos hablando de 1770 en adelante, ¿de acuerdo? Hay un movimiento literario llamado Sturmdrang, que surge como una especie de antecedente, ¿no? Funciona como una especie de antecedente donde los autores promovían justamente la libertad y se oponían a las reglas de los preceptos que imponían el clasicismo, que era lo que estaba de moda. Esto se debe en parte a ciertos factores históricos como por ejemplo el desarrollo de la Revolución Francesa, que promovía ideales como la igualdad y sobre todo, más importante, la libertad. Por ahí ese sentido liberal, el sentido de rebeldía, ¿no? De ir en contra a lo establecido. Y justamente la Revolución Francesa fue en contra de un gobierno monárquico absolutista y se dio más bien el ascenso económico de la burguesía, el cual tuvo mayor poder en la sociedad, ¿no? También está, por cierto, la independencia de los Estados Unidos. Todos estos factores van a influir en el desarrollo del romanticismo. Bien, el romanticismo literario se desarrolló desde finales del siglo XVIII. Esto comienza en Alemania con el Sturmdrang, este movimiento de jóvenes que literalmente significa tormenta e ímpetu, y el laquismo en Inglaterra. Sin embargo, se dispersó por casi toda Europa. Es un movimiento sumamente importante, de gran influencia, pues se cultivó en la mayoría de los países europeos hasta mediados del siglo XIX, ¿no? Que ya luego viene pues el realismo, ¿de acuerdo? Como te había comentado, el romanticismo europeo surge en oposición a la literatura anterior llamada neoclasicismo. ¿Cuáles son las características de este movimiento? Bueno, en oposición al racionalismo, ¿de acuerdo? Los románticos tienen y promueven un espíritu idealista. El espíritu romántico aspira a un mundo mejor que el que la razón define. Por tanto, es sensible. Se relaciona con el subjetivismo, que considera la percepción del sujeto como lo más importante. De allí que se asocia generalmente a los sentimientos. Esto se puede asociar en el Werther, la novela, al tema amoroso, el narrador protagonista, el fetichismo, entre otras cosas. Miren, en el romanticismo, la descripción de la realidad va a ser siempre subjetiva.
vamos a ver en la novela, en algunos pasajes, en algunas cartas que envía Werther, cómo él describe el entorno en el que se encuentra. Y muchas de estas descripciones están asociadas a la forma en cómo se siente el personaje, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, él se encuentra de un buen estado de ánimo y por ende el entorno le parece favorable. Y obviamente la descripción que da del espacio en el que se encuentra resulta bastante subjetiva, idealista. De pronto incluso llega a decir, es tan hermoso cada árbol, cada flor, que me darían ganas de ser una mariposa, dice, ¿no? Está describiendo el entorno de una manera idealista, la está idealizando, engrandeciendo, porque no prevalece la realidad en sí, sino como él la está concibiendo. ¿De acuerdo? Aparte de esto, podemos ver, como dice aquí, que se puede apreciar el espíritu idealista cuando la historia la conocemos no desde la voz de otra persona, ¿no? La historia no la vamos a conocer desde un narrador omnisciente que nos cuenta lo que le pasó a Werther. La historia la vamos a conocer en primera persona. Werther, a través de las cartas que le va a enviar a su amigo Guillermo, nos va a dar a conocer su historia. La historia principalmente es en primera persona, narrador protagonista. El fetichismo, es decir, este sentimiento asociado a ciertos elementos. En este caso, por ejemplo, Werther siente un fetiche por un lazo que llevaba puesto el primer día que conoció a Carlota y que luego ella se lo regala en su cumpleaños, y luego este lazo pues es el que lo va a acompañar el último día de vida de Werther. ¿Por qué? Porque para él este lazo tiene un valor sentimental, ¿no? Entonces ahí vemos que importa mucho su sentimiento, su lado subjetivo. Bien, el tema amoroso, que es constante además, ¿no? Entonces vamos a ver que ese es un rasgo importante de los románticos, ¿no? La novela Las Cuitas del joven Werther destaca claramente ese espíritu idealista, esa subjetividad por encima, por supuesto, de la razón. Y vamos a ver en muchos pasajes donde Werther rompe, ¿no? con esa concepción común de las cosas y le da importancia a lo que siente. Recuerdo en algún pasaje, él decía, tú sabes cómo es mi corazón, ¿no? Mi corazón puede pasar de una nostalgia a una intensa pasión y alegría, decía él, ¿no? Y él dice, ¿no? Para muchos esto es raro, para muchos esto es malo, ¿no? Incluso necesitarías ayuda psicológica, ¿no? Pero no, simplemente es la expresión pura y natural de los sentimientos. Y ocurre eso, ¿no? Ocurre que si dejamos de racionalizar todo lo que sentimos y lo dejamos ser, sí, pues es posible que en algún momento pasemos a sentimientos extremos. Ese es el lado subjetivo del ser humano que aquí va a prevalecer. Otro rasgo importante del romanticismo es la estética de lo grotesco. En oposición a lo neoclásico, los románticos rescatan como tema literario lo que se puede considerar, digamos, convencionalmente como feo. Los románticos lo pueden tomar, porque recuerda que va en contra de estas convenciones sociales. Puede tomarlo feo, puede tomarlo macabro como temas literarios. En la novela, Werther, por ejemplo, ese elemento grotesco está asociado a la descripción de la escena del suicidio, ¿no? Werther finalmente, si ya conocen la historia, Werther opta por suicidarse al ver que la realidad no le es favorable, ¿no? Él prefiere no aceptarla y finalmente acabar con su vida como una especie de triunfo. Finalmente triunfó lo que él quiere y no tener que aceptar la realidad, ¿no? Porque, bueno, Werther se enamora de una mujer
comprometida. Y según las convenciones sociales, ¿no? No te puedes involucrar sentimentalmente con una persona comprometida. Entonces Werther, al no aceptar esa realidad, porque no está de acuerdo, porque para él más importante son los sentimientos que lo que diga la razón, prefiere optar por acabar con su vida, ¿no? Por suicidarse. Y bueno, esa descripción un poco, digamos, dura, ¿no? Porque estamos hablando de un suicidio, se aprecia también como parte de un rasgo romántico. Bien, afán de libertad. Ya dijimos que los románticos tienen un espíritu revolucionario. Buscan cambiar todo lo establecido. El romanticismo liberal buscó destruir todos los dogmas morales, políticos y estéticos impuestos por el siglo neoclásico. Por eso se plantea la libertad de creación, de expresión de sentimientos y la libertad patriótica. Así en el Werther, el protagonista actúa contra las convenciones sociales. Además, esta novela es innovadora en la forma, es una novela epistolar, o sea, vamos a conocer la historia a través de cartas. Y es una manera diferente al narrador omnisciente tradicional, ¿no? Vemos una estructura diferente, ya ahí hay una innovación. Bueno, y no solamente en cuanto a lo literario, de hecho Werther es un hombre que le encanta el arte, le gusta dibujar, le gusta pintar, le gusta la poesía, es un artista, ¿de acuerdo? Pero además también critica las convenciones sociales, critica cómo el hombre se va deshumanizando. Él lo dice, el ser humano, dice, es una cosa tan monótona que ocupa la mayor parte de su tiempo, le aterra tener un tiempo libre, dice, ¿no? Porque es verdad, si te das cuenta, todo el tiempo estamos buscando ser productivos, ¿no? Tenemos un tiempo libre y entonces decimos, bueno, voy a aprovechar para estudiar inglés, voy a aprovechar para llevar un curso, voy a aprovechar para trabajar doble, ¿no? Buscamos ser productivos, pero dejamos de lado otras cosas tan importantes como, por ejemplo, el espíritu artístico. Estoy seguro, alumno, que muchos de ustedes tienen un espíritu artístico que por las circunstancias en las que nos encontramos muchas veces lo dejamos de lado y nos dedicamos a algo que sea más productivo en términos económicos, ¿no? Y él critica a esa vida burguesa, critica a esa manera en cómo las personas se deshumanizan, ¿no? De ahí vemos que el romanticismo son los primeros pasos de la vanguardia, ¿no? Se critica cómo el hombre cae en la monotonía, cómo olvida aspectos de su naturaleza, como los sentimientos, el lado artístico, el genio creador, etc., ¿no? Entonces, él busca eso, busca la libertad, critica ello, ¿no? Incluso en algunas conversaciones donde él cuenta que tuvo con Alberto, Werther está enamorada de Carlota y está comprometida con Alberto. En algunas conversaciones que tiene con Alberto, digamos su rival de amores, Alberto es bastante racional, bastante convencional, actúa con bastante criterio desde el punto de vista racional, y Werther demuestra así su afán en estas conversaciones, su afán de libertad, ¿no? Por ejemplo, él dice, ¿no? Mucha gente considera que, que una persona cuando se enamora tiene que primero anteponer los estudios, el trabajo, ¿no? El amor es para cuando tengas tiempo libre, ¿no? Y cuando tú lees esta parte, te haces recordar a tu papá, a tu mamá, ¿no? Cuando te dice, hijo, primero tu profesión, primero tus estudios. El amor vendrá después, ¿no? Eso es lo que racionalmente entendemos, ¿no? Racionalmente decimos, no, primero hay que producir, hay que tener una estabilidad para luego poder tener una comodidad al enamorarse, ¿no? Pero Werther no lo consigue así, ¿no? Werther dice, pero ¿por qué tendríamos que ponerle límites al sentimiento, ¿no? Si una persona quiere estar con la otra todo el día, es porque su naturaleza se lo pide así. Y debería concedérsele ese sentimiento, ¿no?
Claro que Alberto no está de acuerdo con esto, ¿no? Porque Alberto más bien es una persona más racional. En él no predominan los sentimientos, sino la razón, el espíritu crítico. Y así, muchos pasajes donde donde Werther, perdón, defiende ideas poco convencionales, ¿no? Porque las defiende, ¿por qué? Porque considera que son también parte del ser humano, ¿no? Por ejemplo, como dice por ahí, ¿no? En un pasaje decía, si una muchacha se enamora de un hombre, de pronto este hombre le habla bonito, ella se siente especial, de lo que era nada para nadie, de pronto llega esta persona y se siente especial. Y llega el contacto físico, ella se siente mucho más querida y mucho más amada, mucho más especial. Y de pronto, de lo que ella está muy feliz, el hombre, una vez que ha encontrado cierto objetivo con ella, se va, dice, ¿no? Esa pobre muchacha se siente tan mal, dice, que puede recurrir al suicidio. Mira que el tema del suicidio es constante en la obra, ¿ya? Suicidio, asesinato, ¿no? ¿Y qué dice Alberto ante esto? Dice, pobre muchacha, debió esperar que el tiempo haga lo suyo, es lo que nos dicen siempre, así, ¿no? El tiempo hará lo suyo, ¿no? Pero Huerta dice, no, no, porque recuerda, tú estás diciendo esto desde tu perspectiva, tú eres un hombre adulto, tú has comprendido esto, pero yo te puse el ejemplo de una pobre muchacha. Y es natural que una persona joven, de poca experiencia, sienta esa necesidad de acabar con su vida ante una situación que para ella es sumamente complicada, difícil, ¿no? Como es el desengaño amoroso. Entonces, las ideas de Werther pueden ser poco convencionales, pero él se basa en que no todo se puede racionalizar. Los sentimientos no se pueden racionalizar. Claro, en nuestra sociedad nos enseñan a eso, ¿no? A que todo hay que racionalizarlo, pero él defiende más el espíritu sentimental, ¿no? Otro rasgo es el acercamiento a lo popular. Ese es propio del romanticismo. Es retomar valores, elementos culturales de épocas pasadas. Dicen que el romántico no acepta mucho la realidad. Para un romántico todo tiempo pasado fue mejor. Bueno, eso es un rasgo constante también aquí. Debido a su espíritu nacionalista, los románticos revaloran elementos de la cultura popular como los mitos, las leyendas y narraciones costumbristas. Así, por ejemplo, en la novela Werther, este describe algunas costumbres típicas del lugar y traduce unos falsos cantos legendarios, los cantos del poeta Ossian. Muy bien, veamos entonces las cuitas del joven Werther. Esta novela pertenece al género épico narrativo. Es una novela epistolar, quiere decir que está basada en cartas, ¿de acuerdo? Está basada en las cartas que escribe Werther principalmente a su amigo Guillermo, por eso es epístola, epístola significa carta, bien, y está estructurada en tres partes. La primera parte son las cartas que envía Werther a Guillermo, luego en la segunda parte que envía a Guillermo, a Carlota y también a Alberto. Hay un momento en la historia donde Werther se aísla, se va a trabajar a la ciudad y se aleja de esas personas, de Carlota, de Alberto, por eso es que envía carta a ellos. Y en la tercera parte están las notas del editor. El tema principal es el amor vedado, el amor que no puede ser, el amor prohibido. Temas secundarios que se aprecian en la novela son las convenciones sociales, como por ejemplo, que no se deben formar triángulos amorosos, acaban mal, ¿no? No te puedes enamorar de una mujer que está comprometida, y una mujer comprometida tampoco debe dar cabida a un hombre que no sea su esposo. La amistad, los celos y por supuesto el suicidio. En esta novela
la vamos a conocer desde la voz del propio personaje, del propio protagonista. Por eso el narrador es el protagonista. Y la narración es lineal. ¿Qué quiere decir narración lineal, alumnos? ¿Recuerdan? Que se van narrando conforme pasa el tiempo, ¿no? Con este criterio de causalidad, ¿no? Causa-efecto. Un hecho lleva a otro y así sucesivamente. Es una forma tradicional de narrar. Hay descripciones subjetivas, claro, porque es una novela romántica, así que todo lo que describe el narrador protagonista va a ser desde su mundo interno. Predomina cómo él lo concibe, no cómo es en sí, sino cómo él concibe la realidad. Hay abundantes reflexiones sobre la vida, sobre las convenciones sociales, sobre los niños, sobre la muerte, sobre los sentimientos, etc. Oposiciones constantemente, claramente lo vemos, por ejemplo, en Werther. Él representa a los sentimientos y en oposición clarísima está Alberto, que representa la razón. Paralelismo, referencias autobiográficas. Vamos a ver que a lo largo de la historia central, que es Werther y su apasionado sentimiento por Carlota y su desencuentro con Alberto, hay otras historias de otras personas que también sufren por amor. O también como por ejemplo la historia de la madre de Carlota, ¿no? Que va a morir dejando a sus hijos pequeños, ¿no? Y fetichismo es el sentimiento que se le otorga o se lo vincula con ciertos elementos materiales, porque le aportas un valor sentimental, ¿no? Valor especial. Y esto lo podemos apreciar, por ejemplo, en la cinta del vestido de Carlota, que va a acompañarlo al personaje, perdón, hasta el día de su muerte. Bien, la historia, como comprenderás, se basa en este amor prohibido que surge entre Werther y Carlota. Digo entre Werther y Carlota porque según las palabras del narrador protagonista, o sea, de Werther, en muchos momentos él dice que Carlota lo ama, ¿de acuerdo? Él lo dice, porque obviamente sus descripciones son subjetivas, ¿no? O sea, tú puedes pensar que alguien está enamorado de ti, pero no necesariamente será así. Así como es una novela romántica y él cuenta todo desde su perspectiva, Werther piensa que Carlota también está enamorada. Y bueno, hay rasgos que indican también que es así, pero obviamente Carlota no puede ceder porque está comprometida, ¿de acuerdo? Porque está comprometida con Alberto, ¿de acuerdo? Werther conoce a Carlota en una reunión, de hecho a él lo invitan a una fiesta, bueno, va a salir con unas amigas, estas amigas van a buscar a Carlota, en el camino a conocer a Carlota le dicen a Werther, vamos a conocer a una mujer muy bella, pero no puedes enamorarte de ella, le dice, porque está comprometida. A Werther estas palabras no le hicieron nada, simplemente dijo, bueno, no hay problema, ¿no? Pero una vez que llegaron a la casa de Carlota, esa imagen, esa primera imagen que tiene de Carlota, para él es algo sagrado. Ve a una mujer rodeada de niños de diferentes tamaños y ellos recibían un pedazo de pan de las manos de Carlota. Había una criada por ahí, pero ellos no querían recibirlo de la criada, querían recibirlo de las manos de Carlota. Para él, para Werther, esta imagen era como ver a la Virgen María rodeada de ángeles, ¿no? Era una imagen sagrada para él. Y la ve a Carlota, una mujer bella, de estatura mediana, delgada, con un vestido blanco y con un lazo rosa en el medio del vestido. Entonces, de pronto, esa imagen lo va a marcar a Werther. Y mucho más todavía cuando van a la fiesta, y en esa fiesta Carlota era la mujer divertida. Le gustaba bailar, animaba a la gente, de hecho, hizo muy buena interacción con Werther, buena química, como le llamamos, ¿no? Entonces, ¿qué más necesitas para enamorarte de alguien si no es que te lleves tan bien, que bailes plenamente con esa persona y te sientas feliz, ¿no? Werther se enamora de Carlota. Y en esa noche de la fiesta hubo incluso una tormenta. Y fue Carlota la que tomó
digamos, las riendas del asunto, ¿no? En ese momento todos estaban asustados y ella creó actividades lúdicas para que puedan relajarse. Entonces, Werther sentía además una admiración por Carlota. Y bueno, la fue frecuentando y fue conociendo un poco más de su vida, ¿no? Fue entendiendo que era una mujer cuya madre había fallecido y que se hacía cargo de sus hermanitos, ya que el padre se dedicaba a trabajar, ella se dedicaba pues a atenderlos. Y Werther lo dice, ¿no? En sus cartas, no vas a ver, así nomás dice, un ser tan angelical unida a tanta fuerza, ¿no? Ese ser suave, angelical, tierno, pero a la vez unida a una fuerza de carácter que debe tenerlo como madre de los niños, madre entre comillas, ¿no? Tanta ingenuidad unida a tanta fuerza, algo así él comenta en la obra, ¿no? O sea, encuentra en Carlota todo, ¿no? Y la va a frecuentar constantemente. Bueno, ¿y qué hay con Alberto? Tú dirás, ¿y Alberto por qué no hace nada al respecto? Porque Alberto es una persona muy racional, y es más, Werther lo reconoce. Werther dice, Alberto es un buen hombre. Werther dice que Alberto, si bien es cierto, le faltan, ¿no?, este lado sentimental, ¿no?, pero al fin y al cabo es un buen hombre, dice, con el cual ni siquiera debería competir, dice, ¿no? Porque es tan bueno, Alberto, dice, que ha tenido la gentileza de no haberle dado un beso a Carlota delante de él, ¿no? Es tan racional Alberto que comprende que hacer eso a su comprometida, ¿no?, a su pareja, dolería a Werther. Entonces, se lo agradezco infinitamente, dice Werther, ¿no? Ahí te das cuenta cómo piensan totalmente diferente los dos, ¿no? Tú dirás, pero ¿por qué Alberto no hace nada? Aunque Werther dice, seguramente por interno, dice, ¿no? De repente Alberto, en un plano íntimo, le reclama a Carlota, no lo sé, dice, ¿no? Pero al menos frente a mis ojos se muestra sereno, tranquilo, ¿no? Claro, porque obviamente el alumno, si tú estás con alguien, de manera racional, tú dices, estoy con esta persona porque confío en ella, ¿no? Racionalmente no tendrías por qué sentir nada de celos ni nada de ello. Los celos más bien son reflejos de lo sentimental, ¿no? De esas desconfianzas que uno tiene, unos temores que uno tiene, ¿no? Pero con el orto racional, al menos a decir de Werther, no hace problemas, ¿no? Bueno, Guillermo es el confidente, un gran amigo para Werther, a quien le dirige sus cartas, ¿de acuerdo? En algún momento, Werther invita a Carlota a leer algunos pasajes del poema Ossian, del poeta Ossian, y en estas lecturas tan intensas, Werther le da un beso a Carlota, lo cual hace que Carlota se aleje. Primero le responde el beso, pero luego dice, no, Werther, se aísla. Y Carlota le indica que Werther, ante lo que ha sucedido, no va a pasar la Navidad con ellos. Puede venir antes, seguramente, pero no en la Navidad. Y eso lo golpea mucho a Werther, la realidad, las decisiones de Carlota, y es lo que lo empuja a tomar la decisión de acabar con su vida, ¿no? ¿Cuándo acaba con su vida? El 23 de diciembre. Vísperas a Navidad. Se dispara a las 12 de la noche, va a agonizar hasta el día siguiente, ya que lo encuentran pues ya muerto, ¿no? Al mediodía muere. Esa es la historia del pobre Werther, ¿no? Claro, tú dirás, ¿por qué se mató habiendo tantas mujeres, ¿no? Lo que pasa es que eso es racional, ¿no? Pero hay tantas mujeres, racionalmente tú puedes buscar otra mujer, ¿sí o no? Pero si tú le haces caso a tus sentimientos dicen que amas a esta mujer. Y Werther le dio importancia a sus sentimientos. Él amaba a Carlota, no a otra mujer. Veamos, al inicio de la obra, nos habla el editor, dice, he reunido con el mayor cuidado todo cuanto he podido recoger relativo a la historia del desgraciado Werther. Y al ofreceros esta relación, ya sé que no me habéis de dar gracias por ello, pero tampoco podréis negar vuestra admiración a su espíritu y buen juicio, vuestro amor a su carácter, ni dejar de derramar algunas lágrimas por su desgraciada suerte, ¿no? Es más, en otro fragmento dice,
Tú que de repente te encuentras desconsolado porque has perdido un amigo o porque te sientes rechazado por algo, toma estas palabras, toma esta historia de Werther como una forma de consuelo, dice, ¿no? Que sientas cómo fue la suerte de Werther y que en una forma te pueda consolar en algo a ti, ¿no? Entonces vemos que aquí aparece un falso editor que afirma haber recogido las supuestas cartas de un joven llamado Werther, ¿no? Esa es la idea, ese es el juego que plantea en este caso el autor. El autor logra así darle verosimilitud a la narración y producir mayor empatía entre el lector y el protagonista, ¿no? Que te sientas identificado con la triste suerte de Werther. Bueno, las cartas comienzan en 1771, en mayo, lo cual se encuentra en primavera, ¿no? Y eso lo vamos a ver en la obra, dice, ¿no? Semejante a una de esas suaves mañanas de primavera que hacen ensanchar mi corazón, reina en mi alma una admirable serenidad. Estoy solo y sin embargo gozo y me regocijo. Es importante mencionar que para el autor el ambiente, el entorno lo es todo, ¿no? Vamos a verlo por acá. Dice, veamos un poco esto. Dice, estoy aquí en la gloria, dice. Estoy aquí en la gloria. La soledad en este país encantador es el bálsamo perfecto para mi corazón, tan dado a las emociones fuertes. Y la estación del momento, la primavera, en la que todo se renueva y rejuvenece, derrama sobre él un suave calor. Cada árbol, cada seto es un ramillete de flores. Le dan a uno ganas de volverse abejorro o mariposa para sumergirse en el mar de perfume y respirar el aromático alimento. ¿Te das cuenta? Como él describe el entorno, estamos en primavera y eso influye en sus sentimientos. Y cómo describe el entorno como un lugar y un espacio sumamente idealizado, ¿no? Vamos a continuar por aquí. Ya, entonces comienza en primavera. Luego dice, en junio, 19 en verano, dice, el sol salía con toda su majestad e iluminaba el bosque. Se veían brillar a las extremidades de las ramas y en las hojas de los árboles las gotas de la lluvia o del rocío, y el verdor de los campos era más fresco y vivo. Ya te das cuenta que sus descripciones son bastante subjetivas y están de alguna manera influidas por sus estados de ánimo. Bien, vamos con el invierno ahora. ¿Qué dice? Espantoso espectáculo se presentó a mi vista. Desde la cima de una roca veíanse la incierta claridad de la luna precipitarse en las olas espumosas con una furia indescriptible sobre los campos y sembrados, formando impetuosos y arremolinados torbellinos en los prados y saltando por encima de los vallados y los setos y el valle. El hermoso valle se veía transformado en un mar tempestuoso de nada, que nada respetaba, y fuertemente agitado por los desencadenados vientos. Te das cuenta que el invierno de alguna forma le motiva a una expresión totalmente diferente que cuando hablaba de la primavera, ¿no? Ese espantoso espectáculo, eso lo dice todo, ¿no? El invierno no es agradable para él, no es agradable para sus emociones, para sus sentimientos. Para él le agrada más el sol, la alegría de un verano, de una primavera. Bien, dice, cuán contento estoy de haber marchado. Ah, amigo mío, ¿qué es el corazón del hombre? Dejarte, separarme de ti, a quien yo quiero tanto, y de quien era inseparable, y estar alegre todavía. Bien, sé que tú me perdonas. No estaba preparada por el destino todas esas otras amistades mías para atormentar un corazón como el mío. Pobre Leonor. Es que en la obra no hay una única muerte, sino que se producen algunas según vaya avanzando la narración. Estas historias paralelas a la del protagonista van anunciando poco a poco el final del protagonista, ¿no? En muchas oportunidades vamos a ver varias personas que van a morir en la obra
o que se cuenta que han muerto, y eso de una forma es como anunciar el tema de la muerte en Werther. Dice acá, cuando atravesé el vestíbulo, presencié el espectáculo más encantador que hayan visto mis ojos. 6 niños de edad de 2 a 11 años estaban agrupados alrededor de una joven de estatura mediana, pero bien formada, cuyo traje era un simple vestido blanco guarnecido con lazos de cinta de color rosa en los brazos y en el pecho. Entonces, es el momento en que Werther conoce a Carlota. Y cómo describe este entorno, que para cualquiera podría ser simplemente una mujer rodeada con sus hermanos, pero cómo describe él de una forma bastante idealista y subjetiva este encuentro, ¿no? La descripción subjetiva y la idealización de Carlota muestran la tendencia al subjetivismo, que es algo típico del romanticismo. Aquí una respuesta de Guillermo. En realidad es lo que Werther repite, ¿no? Que Guillermo le ha dicho. Dice, he aquí tu argumento. O tienes esperanza de lograr ver realizados con Carlota tus deseos, o no la tienes. Me dices. O sea, esto se lo ha dicho en alguna carta a Guillermo a Werther. Y Werther le está respondiendo en la carta diciendo así, bueno, dice. En el primer caso, o sea, si tienes esperanza de lograr ver realizados con Carlota tus deseos, en ese caso, trabaja sin descanso para llegar a conseguir tu objeto. En el segundo, o sea, si no tienes esperanzas, trata de ser hombre y refrena y doma tu pasión deplorable que debe consumir todas tus fuerzas. Amigo mío, todo eso está muy bien dicho y es muy fácil de decir, dice, ¿no? Pero es complejo para Werther porque para él predominan más sus sentimientos que la razón. Pues nos damos cuenta con estas cartas que Werther representa la pasión desbordada y su amigo Guillermo tiene el sentido común, ¿no? Oye, pero si no se puede, no se puede, nada más, ¿no? Si esta persona no te puede corresponder porque está comprometida, bueno, entonces pasa la página y continúa, no te desgastes, te dice el amigo, ¿no? Ese sentido común, lo cual no concuerda con el pensamiento de Werther. Veamos otra carta, 29 de julio del siguiente año. Sí, amigo mío, ella habría sido más feliz conmigo que con él. Oh, no es un hombre a propósito para poder colmar todos los deseos de un corazón como el suyo. Carece de cierta sensibilidad. No tiene, tómalo como tú quieras, ¿no? Es que Werther considera que Alberto es demasiado racional, que le falta esa parte emocional, sentimental, para poder complacer a Carlota, ¿no? Por eso nos damos cuenta que son elementos opuestos. Werther es totalmente opuesto a Alberto. Werther es sumamente sentimental y Alberto es sumamente racional. Una posición bastante clara que se da entre Werther y Alberto. Uno es apasionado y el otro racional y poco efusivo. A vísperas de Navidad. Esa es la carta final que le envía a Carlota. Carlota, quiero ser enterrado con estos vestidos, porque tú los has tocado. Ese fetichismo. Ah, como son los trajes que yo estaba con Carlota, entonces con esto me muero, ¿no? Ese fetichismo. Los has santificado. Imagínate, como que no los tocó cualquier mujer, los tocó una mujer santa, ¿no? También pido estas gracias a tu Padre. Mi alma estará en mi ataúd, que no se registra en mis bolsillos. Aquellos lazos de color rosa que tú llevabas puesto la primera vez que yo te vi en medio de los niños, cuéntale la historia de su desgraciado amigo. O sea, él no quería que revisen sus bolsillos porque ahí se encontraba ese lazo y él quería ser enterrado con ese lazo. Ese es fetichismo. Dan las 12. Ea pues, Carlota, adiós, adiós. De hecho, tendrías que leer la novela, ¿no? Porque es mucho más emotiva. Las palabras de Werther son bastante conmovedoras, ¿no? Él dice, me voy, pero teniendo en la mente un único pensamiento, y ese pensamiento es Carlota, ¿no? Tú vas a ver que hasta el último momento, claro, tú vas a decir tanto Miss, hoy en día llamaríamos esto obsesión, ¿no? Es un obsesionado, Miss. Y bueno, puede ser, ¿no?
pero en realidad no es que esté obsesionado, sino que simplemente él no está racionalizando sus sentimientos, que es lo que hacemos nosotros. Porque lo que siente Werther probablemente tú lo has sentido, lo he sentido yo, una pasión desbordante por alguien, claro, se siente. Pero luego viene el razonamiento, ¿no? Y dices, no, ¿qué te pasa? Contrólate, ¿no? Pero esa racionalización no lo hace Werther, porque no lo quiere hacer, porque le quiere dar cabida a sus sentimientos. Por eso dice que lleva como último pensamiento a Carlota. El fetichismo o adoración excesiva de algunos objetos es un elemento típico de la obra, ¿no? El traje que tocó Carlota, que es santificado, ese lazo con el cual la conocí la primera vez, con eso quiere morir, ese es fetichismo. Bien, jóvenes, hemos terminado con la primera parte teórica. Te invito a ver la segunda parte, que es la práctica dirigida. Gracias.